Nosotros, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Contentos, como siempre, de tener nuestra formación y reflexión sobre la consagración a Jesús a través de María, siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort de los 33 días. Ya estamos en la recta final. Muchas personas nos han dicho que quieren consagrarse, pero no han tenido la formación y les va a ser muy difícil, porque sí se muy bueno que las personas que se consagran tuvieran formación, y pues son 33 horas o medias horas, algunas, pero casi son 33 horas que debemos escuchar para podernos formar, además de tener el manual en PDF. A muchos de ustedes os he pedido registrar. Regístrense, pero con un solo nombre, no pongan a todas. Ustedes eso lo hacen en lo individual, se les manda el formulario y ustedes se registran, pero si usted es la mamá y quiere registrar a sus hijos, está muy bien. Digo, quiere consagrar a sus hijos, lo puede hacer por potestad, pero no los ponga, nada más póngase usted, porque si no nos volvemos locos todos. O error determinante de la voluntad. Estamos muy contentos de tener resultado entre nosotros, y lo que Dios no unió, el gusto de presentarles al Padre, el hombre. Licenciado Carlos Eduardo Zúñiga Mejía Borja, a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Muy buenas tardes, Padre Carlos Zúñiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Cecilia. Pues él es egresado del Seminario Conciliar de México, él se ordenó sacerdote, es un niño el 18 de mayo del 2013 en la Basílica de Guadalupe por el excelentísimo cardenal Norberto Rivera Carrera, incardinado en la Arquidiócesis Primada de México como sacerdote diocesano. Él obtuvo la licencia de Derecho Canónico en el centenario de Nuestra Señora de Fátima en mayo de 2017 por la Universidad Pontificia de México, defendiendo su tesina dedicada a la Virgen María con el tema la falta de fe como circunstancia que puede generar simulación del consentimiento matrimonial o error determinante de la voluntad. Investigación cuyo resultado fue que lo que Dios no unió, no lo mantenga unido el hombre. Al revés de lo que Dios unió, se mantiene unido, ¿verdad? Al revés. Actualmente se encuentra al servicio del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis Primada de México, lo cual es algo hermosísimo. Aquí hay preguntas que tienen sobre los matrimonios, sobre las nulidades, las preocupaciones que tienen que regularizar su situación. Bueno, pues aquí está el padre Carlos Zúñiga, ya lo eché al ruedo, padre, ni modo. Es muchísimo trabajo. Yo no sé, creo que el padre se salió. ¿Me ayudan? Tiene que volverse a meter para que le avise. Ahorita vamos a ver, porque el padre se salió. Parece que cuando dije que le iba a enviar chamba ya se espantó. No, no es cierto. Ahorita el padre se vuelve a unir con nosotros. Muchachos, lo que pasa es que a veces, si hubieran visto el día de ayer cuántas dificultades tuvimos para hacer el programa. Ya está aquí, no se preocupe, padre, aquí está. Decíamos que él estaba al servicio del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis Primada de México en el estudio de los verdaderos casos de nulidad matrimonial, y es rector de la Iglesia de San José de los Cedros en la Ciudad de México. Su lema de misión es por la unidad y la comunión en la verdad del cuerpo místico de Cristo. Tanto que nos hace falta la unidad, padre Zúñiga. Tenemos tantas lagunas en la unidad. Nos falta a nosotros como católicos de a pie esa unidad, con toda esa apertura para ayudarnos entre todos y formar un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Así que los dejo con el padre Zúñiga. Recuerden ustedes que no vamos a hacer las oraciones, que están un poquito largas, que son siempre necesarias, pero que ya están grabadas y ustedes pueden hacerlas del día 27 al día 33. Y finalmente les diré que el día 33, es decir, el día anterior a la consagración, va a ser la reflexión del padre Rivas, y el día de la consagración va a haber varias misas, va a haber una de 9 a 11, otras de Rosario por México con la creación, otras de 11 a, me imagino que sería a 2 de la tarde aproximadamente, que es la del padre Ramírez, Héctor Ramírez con Mater Fátima, y finalmente vamos a tener la consagración en la noche, 7 de la noche, con el padre Juan Rivas, de toda esta iniciativa. O sea, ustedes pueden usar estos horarios, va a ser virtual. Me han preguntado que cómo van vestidos, pueden vestirse de blanco, lo que ustedes quieran, es una cosa personal, que no es ninguna cosa obligatoria. Pueden tener una medallita y usar esa medallita oratorio también de su consagración, no es obligatoria, desde luego la medallita. Así que le damos la bienvenida al padre Zúñiga. Padre, gracias por estar con nosotros de nuevo, y entramos en nuestra reflexión
29ª con su oración inicial y después, cuando él termine, le vamos a hacer preguntas que nos hagan ustedes y terminaremos con su bendición. Gracias, Padre Zúñiga. Lo dejamos con los micrófonos. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Celebro que me haya tocado este día 29, en día sábado, que es mariano por excelencia, pero además también en 8 de mayo. Un día 8 de mayo ha nacido San Charbel Macluf. Así es de que, pues como yo soy muy devoto de él, pues a él me encomiendo y a la Nuestra Señora, nuestra Madre de Dios, la Virgen María, en este sábado para contribuir a la reflexión de estos 33 días. A mí me ha tocado el tema de el desprecio de las vanidades de este mundo. Los invito pues entonces a ponernos en manos y en presencia del Señor con esta oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que estás siempre buscando el modo de atraernos a tu presencia, te ofrecemos este momento de reflexión. Te ofrecemos nuestro corazón para que lo vacíes de toda esa escoria que se nos va metiendo las más de las veces de una manera insospechada, a través de banalidades, de presunciones, de el creernos más que otros, el suponernos en una altura que no nos corresponde. Ayúdanos a cultivar y ejercitar la humildad, como lo hizo Santa Teresa y todos los santos que nos han dejado ejemplo para vaciarse de sí mismos y llenarse de ti, negarse a sí mismos y afirmarse en ti. A ti, Virgen María, encomendamos este momento también de reflexión para que intercedas por nosotros y podamos también llegar al fondo de las cosas y no quedarnos en superficialidad. Dios Todopoderoso, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esta reflexión acerca del desprecio de las vanidades de este mundo está circunscrita en la Sagrada Escritura, en lo que dicen los santos y lo que dice el Concilio Vaticano II. Es decir, permitiré que hablen estas autoridades de la Iglesia y yo hablaré menos, es decir, prestaré mi voz y el pequeño conocimiento que tengo yo de las fuentes para compartirlas con ustedes y que esta conexión se haga más en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo que con la personita que tienen ahorita enfrente. Por lo tanto, comienzo con un texto clásico de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis 3, capítulo 3, versículos 4 al 6. Es muy importante que recordemos que las vanidades de este mundo aparecieron justamente cuando Adán y Eva traicionaron la fidelidad a Dios, no quisieron obedecerlo y fue precisamente la vanidad la que estimuló la serpiente para hacerlos caer en desgracia y por lo tanto en el destierro. Leo este texto clásico, repito, capítulo 3 del Génesis, versículos 4 al 6. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, o sea, del árbol fruto prohibido, se os abrirán los ojos
y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Seréis como Dios. ¡Wow! Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de ver, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Como vemos, es la vanidad de ser muy inteligentes, la vanidad de ser como Dios. Esta fue la grande vanidad de Luzbel, que lo perdió y se creyó poder ser igual a Dios en inteligencia, en belleza, y inmediatamente lo perdió y fue a parar a donde ya sabemos. Queridos hermanos y hermanas, de alguna manera el demonio inyectó esa ponzoña en el género y a partir de entonces, en este destierro y valle de lágrimas, como reza nuestra oración hermosa, la salve, en este destierro es la vanidad la que sigue generando todos los problemas y todos los vicios y todas las consecuencias terribles que hasta ahora seguimos padeciendo. ¿Qué es lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de esta influencia de Satanás en la humanidad que a partir de la vanidad inyectada en el hombre, estimulada, exacerbada en el ser humano, qué es lo que dice acerca de todo esto el Concilio Vaticano II? Me permito leerles un documento del concilio llamado Gaudium et Spes. En su número 37, segundo párrafo, se lee lo siguiente. Les recuerdo que el Concilio Vaticano II es obra de Dios, como todos los concilios que ha habido a lo largo de 20 siglos. El primero de ellos, el Concilio de Jerusalén, el cual hemos estado viendo, emana en la primera lectura, en la liturgia de la palabra en misa. Allí se tomaron decisiones al calor de las discusiones, como siempre las hay, y no debemos escandalizarnos en todos los concilios. También siempre hay resentidos que no están de acuerdo con los resultados de los concilios, y es cuando se separan y se vuelven cismáticos. Pero no hablemos de eso en este momento. Hablemos de lo que dice el Concilio Vaticano II en este documento Gaudium et Spes, número 37, segundo párrafo. Aquí tengo esta edición que es la que yo manejo y me encanta. Dice así: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Hasta allí este fragmento del documento. Es un párrafo enterito. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice este texto? A través de toda la historia humana, es decir, no se salva ninguna generación del combate espiritual. Vivimos en eso, no vivimos todavía en el cielo, no vivimos todavía en esos cielos nuevos y tierra nueva. Y mientras no llegue el fin del mundo, el combate espiritual permanece y viene desde el origen del mundo. Dice aquí, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que iniciada en los orígenes del mundo durará hasta el día final. ¿Cuál es el día final?
aquel del cual hablaba Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo lo resucitaré en el último día. Esto significa cuando Jesús vuelva en poder y gloria entre las nubes del cielo, rodeado de sus ángeles y de sus santos. Ese es el último día. Por supuesto que cada persona es su último día y también verá a nuestro Señor Jesucristo que viene por él, así como lo vio Esteban. Los que aman a Jesús lo verán con una sonrisa y con grandísima alegría. Los que lo han toda su vida, pues Dios les permita la conversión, aunque sea en el último instante de su vida, y puedan también verlo con ilusión y con alegría. Pero todos lo vamos a ver. Así es como dice este texto. ¿Y qué más dice? Enzarzado en esta pelea, es decir, cada uno de nosotros, no estamos hablando de un ente de razón, la humanidad en general, sino cada uno de nosotros tiene que sostener una grande batalla, una pelea, en el que continuamente debe haber esa pelea para poder acatar el bien. Y solo a costa de grandes esfuerzos, y aquí está lo que la doctrina clásica de los ascetas del desierto llaman ascesis, la mortificación de la carne. San Juan de la Cruz habla de la mortificación del espíritu. Y tenemos nosotros que entrarle a esta batalla con todo lo que esto implica. La Cuaresma nos sirve mucho como un ejercicio de principiantes, pero no podemos dejar esa lucha en un tiempo litúrgico solamente, sino que se debe dar toda la vida, porque toda la vida, a la esquina, a cada instante, se presentan las tentaciones. Y entonces por eso dice aquí este texto con grandísima sabiduría del Espíritu Santo, que tiene que optar por el bien a costa de grandes esfuerzos, porque lo otro se presenta como facilito, incluso como bueno, no pocas ocasiones, precisamente para caer justo en el mal, como lo hizo la serpiente con Eva. Le presentó como bienes los más grandes males, y así, estimulada con la vanidad, pues fue que desobedeció, comió y le dio a su boca que también comió. Entonces, a costa de grandes esfuerzos debe acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Estamos desde que somos chicos, queridos hermanos y hermanas, en la escuela. Es más fácil que un niño travieso y maloso haga de amigos, sus amiguitos, ¿no? Que se envalentonen y hagan travesuras en el salón al maestro, sean peleoneros, se hagan líderes. Y con el uso de la fuerza, pues ahí está el problema del bullying. Justamente es más fácil que se dé eso a que un niño aplicado, concentrado en hacer las cosas, multiplique los amigos. El esfuerzo es como hay que optar por el bien, que cuesta trabajo. No es fácil. Pues bien, esto lo pongo yo aquí para hacer conciencia de renunciar y repudiar las verdades de este mundo. Es una tarea que se tiene que dar día con día. Pero tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para reconocer cuáles son los objetos de nuestra vanidad, que no siempre las reconocemos por falta de humildad. Se nos filtra en el corazón y se asienta en el fondo del corazón y no sabemos a veces discernir, y necesitamos, no pocas veces, la ayuda, el auxilio de un ministro, un director espiritual o acompañante espiritual que nos ayude a ver desde afuera cuáles son las cosas en las que nos estamos volviendo vanidosos. Las vanidades, pues, de este mundo hay que reconocerlas primero para poderlas repudiar.
Si es que queremos repudiarlas, porque si nos formamos con las vanidades de este mundo, que es muy fácil, pues entonces, ni cómo ayudarte, compadre, como decimos los mexicanos. Oye, entonces, quiero hacer también, escuchar la voz de San Pablo en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 13. No les voy a leer toda la Biblia, nada más uno que otro versículo muy al propósito del tema que estamos tratando. Dice así San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice así. No, perdón, versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneos firmes después de haber superado todas las pruebas. Esta es la versión de la Biblia que yo he usado y que me encanta también. Bueno, pues aquí San Pablo también nos pone sobre aviso que si hemos de entablar una lucha, un combate espiritual, no es un combate espiritual solo del orden moral, como muchos creen y reducen el cristianismo, como si el cristianismo se tratara solamente de portarse bien y evitar el mal. Pues eso los paganos también lo siguen, los filósofos griegos. Todos que hayan estudiado un poquito de filosofía sabrán que muy aparte, independiente del cristianismo, pues el hombre se ha esforzado por discernir acerca del bien y evitar el mal. Esto todavía hasta los filósofos del siglo XIX y XX, tenemos a Kant, ¿no? Buscar el deber por el deber mismo y otras cosas que se oyen muy bonitas, pero que a la hora de practicarlas, sin el auxilio de la gracia, nos damos cuenta que no se puede. Eso también lo decía el texto del Concilio Vaticano II que les acababa yo de leer, solo a costa de muchos trabajos y con el auxilio de la gracia es capaz de obtener la unidad en sí mismo, el ser humano, que nos habla de una fragmentación de su corazón, que nos habla de una fragmentación de su espíritu, incluso de su voluntad. Aquello que quiere hacer y no puede, y aquello que no quiere hacer, pero lo hace. Ya lo decía San Pablo bien en algunas de sus cartas. Pobre de mí, ¿cómo le haré para resolver este problema? Oh, ahí está la gracia de Dios que viene en nuestro auxilio. Entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros no estamos nada más tratando de resolver problemas morales. Estamos en una batalla, estamos enzarzados. Me gusta esa expresión del concilio, a lo menos la traducción que dieron de latín a nuestro español. Estamos enzarzados. Enzarzado estaba aquel carnero que encontró Abraham cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Y entonces él le detuvo la mano, le dijo, es suficiente, ya vemos que eres obediente, ¿no? Hasta incluso en aquello que no parece razonable. Y entonces le detuvo la mano, volteó y encontró enzarzado un carnero. Entonces fue por el carnero y sacrificó el carnero. Eso es estar enzarzado, es decir, como enredado, atorado. No siempre podemos decir, ay, la victoria ya la tuve. No, tenemos que estar enfrascados, enzarzados en ese combate.
Aquí dejo a San Pablo, que también nos hace conciencia de que esta batalla no es contra carne y sangre o contra hombres de carne y hueso. No, no, no. Y dicho de paso, quitémonos la idea de que tenemos enemigos de carne y hueso. Por esos tenemos que, aparentes enemigos, tenemos que orar, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Oren por los que los persiguen, hagan el bien a los que los odian. Y todo esto, eso hay que ser extraordinarios. Ellos no son realmente nuestros enemigos. Nuestros enemigos son el mundo, la carne y el demonio. Pero aquí estamos hablando de cómo el demonio estimula la carne, es decir, nuestro ego, para conseguir que por vanidad aventemos por la ventana o al caño, perdón la expresión, toda misión cristiana, todo apostolado, obras de misericordia, y nos conformemos con los criterios de este mundo. Entonces, les cedo ahora la palabra a San Ignacio de Loyola, porque San Ignacio de Loyola era soldado y soldado valiente, algo así. Juan Pablo también era un soldado muy valiente, pero estaba engañado y por eso, por una interpretación errónea, pues se fue contra los cristianos, a los que creía que eran una secta perniciosa que adulteraba la tradición de los padres. Pero San Ignacio de Loyola, él verdaderamente era un soldado valiente que peleó hasta que lo hirieron en una cadera y eso lo obligó a guardar reposo. Ahorita la humanidad está, por cierto, herida con un virus que anda por allí y nos ha obligado también a guardar reposo a todas las instituciones, a todas las personas, a la familia, a cada trabajador, a todos nos obligó a guardar reposo, una especie de año sabático que era indispensable a los ojos de Dios para que entráramos a una etapa, a un espacio de discernimiento y también de grande iluminación. Recuerden ustedes que otra de las escuelas clásicas de teología mística es de que tenemos 3 vías para acercarnos a Dios. La vía purgativa, o sea, los trabajos y pruebas por donde el Señor nos hace transitar. Iluminativa, que se nos da cuando entramos a ese espacio de encierro, de adentrarnos en nosotros mismos, revisar nuestra conciencia. Y es una etapa iluminativa en que la luz del Espíritu Santo ilumina nuestras conciencias, si es que realmente nos abrimos a esta gracia diaconal. Y la vía unitiva, es decir, esa unión que se da con Dios gracias a esa purgación, gracias a esa iluminación, gracias a esa gracia, válgame la redundancia, que nos viene de Dios por obra del Espíritu Santo, unirnos en oración con nuestro Dios, unirnos en la gracia, en la gracia santificante que nos dispensan los sacramentos, en esa unión de voluntades, en la que nuestra voluntad queda rota, hecha a 1000 pedazos y se une a la voluntad justa, verdadera y sabia que es la de nuestro Dios. Estas 3 vías, pues, son las que podemos experimentar en estos tiempos de gracia. No son de desgracia las de la guarda de nuestras familias, de nuestras personas, de nuestro trabajo en esta pandemia. Pues bien, entonces, San Ignacio de Loyola, válgame la digresión, San Ignacio de Loyola entró también a este momento de iluminación de su conciencia y cayó en sus manos, pues,
libros de los santos, hay que leer a los santos. Y él leyó la vida de San Francisco y leyó y se enamoró de esa vida de San Francisco. Tal vez por eso el Papa también, queriendo seguir esos pasos de San Ignacio de Loyola, se puso Francisco, queriendo remontar todos aquellos valores en favor de los pobres y en favor también de la creación, la casa común. Pero volviendo entonces a San Ignacio, escribió él no en ese reposo, sino a lo largo del tiempo ya de su conversión, escribió sus ejercicios espirituales. Él, como buen soldado, ahora está resuelto a renunciar a las vanidades del soldado que quiere ganarse el favor de la reina, ¿no? Que quiere renunciar a la vanidad de ser ese soldado victorioso que es abrazado por las mujeres y fanfarroneado y todo por la gente que... No. Él renuncia a todas esas vanidades y está a ser un soldado de Cristo. Y en ese ser soldado de Cristo, siendo muy probablemente estudiado muy bien esos versículos de la carta a los Efesios capítulo 6, que es cómo hay que armarse un buen soldado, escribió en estos ejercicios, esta es la edición que yo manejo y que tanto me gusta, del padre, se llama el padre Salom Rahaim, de verdaderamente un hombre santo, ya murió, y los que trabajaban con él en los ejercicios espirituales que organizaba, lo vieron levitar cuando entraba en oración ante el Santísimo, lo veían que levitaba, no se da a muchos. Bueno, él hizo esta traducción de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Dónde puedan encontrar esto? No sé, hermanos, porque he buscado otro ejemplar y ya no lo he encontrado. Este lo compré cuando hice los ejercicios con este santo jesuita conservador tradicional. Pues bien, les leo el texto de la meditación de dos banderas, para que nos quede claro cómo habemos de rechazar las vanidades de este mundo, gracias a la pluma y a la experiencia de este gran soldado que ha renunciado a las vanidades del mundo y ha emprendido un combate espiritual como buen soldado y nos deja esta grandísima herencia a todos los cristianos. Dice así: es la meditación de dos banderas que se encuentra en el número 136 de los ejercicios espirituales. Número 136. Dice así: meditación de dos banderas. Es decir, hay dos banderas, la bandera de Lucifer y la bandera de Cristo. La una es de Cristo, sumo capitán. Qué bonito le llama a Cristo, capitán, sumo capitán y Señor nuestro. La otra bandera es de Lucifer, mortal enemigo de nuestra naturaleza humana. Número 137. Corto y pego porque no les puedo leer completo, solamente los textos que he elegido para ustedes. Cristo ama y quiere a todos debajo de su bandera. Quiere a todos debajo de su bandera. No quiere a algunos cuantos. Quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer, al contrario, él quiere que todos estén debajo de la suya y va a trabajar para conseguirlo. Me voy al número 142. El lobo como Lucifer recluta a todos los incautos. Y ahí van caminando debajo de la bandera de Lucifer y ni cuenta se han dado. Las vanidades de este mundo. Dice así: hay que considerar el sermón que les
hace, es decir, el discurso, la seducción que Satanás les hace a todos aquellos que se ponen bajo su bandera. Y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Primero, que primero hayan de tentar de codicia de esas, como suele en muchos casos, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo. Y después, acrecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia. O sea que las riquezas, cuando se buscan las riquezas y se consiguen las riquezas, la pobre alma que lo ha conseguido, cree que se merece farrias y honores. ¿Por qué? Porque por sus habilidades ha conseguido tantos y cuantos bienes materiales y riquezas que en nomenclatura de San Juan de la Cruz no solamente son riquezas materiales, a veces son riquezas espirituales, aguas. Y entonces dice, a través de estas riquezas vienen los honores. Felicítenme, miren cuán rico soy, ya sea de bienes materiales, miren qué rico soy, ya sea de bienes espirituales. Cuidado. Entonces, ¿qué más dice? Luego de las riquezas, pues ya se consiguen los honores, los aplausos, y de allí viene la soberbia, la arrogancia y el creerse más que los demás. Esta es metodología de Lucifer. Entonces, tenemos que hacer mucho caso de lo que nos dice San Ignacio de Loyola, que pone en fuga a Satanás. Y leo un último fragmento para no acatarrarlos con los ejercicios que pues se tienen que dar a lo largo de 4 semanas, en un retiro total de 4 semanas. Pero ahorita estoy secuestrándole a San Ignacio de Loyola unos textos para que nos quede claro cómo el campo de batalla se inicia justamente en el repudio, en el rechazo, en el desprecio de las vanidades de este mundo. Dice así, la otra bandera, la de nuestro Señor Jesucristo, capitán de este grande escuadrón. Dice así, hay que considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos. Tráeles, pero a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual, o sea, pobreza hablando en términos ya también materiales, corporales. Primero la pobreza espiritual, es decir, que les quita sabores, golosinas, a veces algunos dones preternaturales, llamados carismas extraordinarios, de repente los deja sequitos, y entonces los deja en pobreza espiritual, pero también a veces en pobreza material. Y así nos dice San Ignacio de Loyola, el cual San Ignacio de Loyola, antes de poder fundar y todo eso, anduvo mendigando aquí y allá. Y a los que querían entrar a la compañía, aunque fueran de las élites, los ponía a mendigar. Llegó hasta Jerusalén en peregrinación, ¿cómo creen? Mendigando. O sea que él experimentó muy bien eso de la pobreza actual. Continúo diciendo y entramos a la médula de esta reflexión, cómo Cristo, para poder meternos debajo de su bandera, entonces nos mete en pobreza espiritual, en pobreza actual, porque de esas dos cosas se sigue la humildad. De manera
que sean 3 escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio y menosprecio contra el honor mundano. Y tercero, humildad contra la soberbia. La soberbia fue lo que hizo que Satanás se fuera hasta lo más profundo del Averno. Es la soberbia, uno de los 7 pecados capitales. Ya San Juan de la Cruz también tratará de ese punto en obscura, su libro, ese segundo libro que es díptico del otro libro que le presupone, Subida al Monte Carmelo. Ya hablaremos de ellos. Y así, entonces, nos dice de estos 3 escalones, que estos 3 escalones a todas nos conduzcan a las otras virtudes. Pues bien, aquí dejo yo a San Ignacio de Loyola, que nos dice cuál es la estratagema de Lucifer y cuál es la metodología que usa con nosotros nuestro Señor Jesucristo y capitán, que es a veces ponernos encima estrechura. ¿No ha puesto en estrechura a la mayoría de las familias en todo el mundo? Yo pregunto, si no han estrechura las economías de este mundo. Entonces, hemos de leer los signos de los tiempos, queridos hermanos y hermanas, y ver en ellos también la voluntad de Dios que nos quiere salvar, porque quiere a todos nosotros, nos quiere bajo su bandera, la bandera de Cristo. Dejo aquí a San Ignacio de Loyola, como yo les había prometido, pues quiero yo menos y que hablen más estos santos. Esto entonces nos conduce inexorablemente a una conversión, porque estamos acostumbrados y muy creídos que estos bienes naturales de riquezas nos vienen de Dios y que por lo tanto hemos de gozarnos en estos bienes. A veces nos equivocamos. Él es dador de todos los bienes, ciertamente, hasta donde los bienes no generen en nosotros afectos, afecciones, afición a ellos. Y por lo tanto, invirtamos los valores de regir nuestras vidas. Por eso, en esto de la conversión, me remito también a estos santos padres del Concilio Vaticano II, que nos han dejado este otro documento, Adyentes, acerca de la labor misionera de la Iglesia entre las gentes que no conocen a Cristo. Nos habla acerca de la conversión. Este texto acerca de la conversión, igualmente, lo sustraigo, lo robo de un documento cuyo tema no es el que estamos tratando, pero que nos sirve para la reflexión profunda acerca de nuestra conversión. Que finalmente esta consagración a Cristo por el camino de María es un camino de conversión, es un camino de resolución. Por eso es que Cecilia nos decía, no, pues es que hay que entrarle a los 33 días. No puede uno así como que ponerse al corriente así tan facilito como en una escuelita. No, esto nos lleva a oración, nos lleva a meditación pausada en dosis sabias a lo largo de poco más de 4 semanas, un poquito como lo hacía y lo sigue haciendo San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús fundada por él. El texto del documento del Concilio Vaticano II, que es Adyentes, es el número 13. También aquí es el segundo párrafo y lo leo textualmente. Dice así: esta conversión hay que considerarla ciertamente inicial, es decir, que no conocen a Cristo y se alborotan y se emocionan y todo, y se vuelven cristianos, ¿no? Dice el concilio, esta es inicial, es inicial, y esto nos dice que es todo un proceso, que tiene un punto de partida y no concluye.
la verdad no concluye. Es decir, nos lleva toda nuestra vida. Y así, esta conversión hay que considerarla ciertamente inicial, pero suficiente para que el hombre perciba que, arrancado del pecado, entra en el misterio del amor de Dios, que lo llama a iniciar una comunicación personal con sí mismo en Cristo. Pues que, por la gracia de Dios, el nuevo convertido emprende un camino espiritual por el que, participando ya por la fe del misterio de la muerte y resurrección, pasa del hombre viejo al hombre nuevo, perfecto, según Cristo, trayendo consigo este tránsito un cambio progresivo de sentimientos y de costumbres. Debe manifestarse con sus consecuencias sociales y desarrollarse poco a poco durante el catecumenado, siendo el Señor al que se confía blanco de contradicción. El nuevo convertido sentirá con frecuencia rupturas y separaciones, pero también gozos que Dios concede sin medida. Fíjense bien esto último, repito, experimentará con frecuencia rupturas y separaciones, pero también gozos que Dios concede sin medida. El combate espiritual, pues, que nos lleva, nos conduce a renunciar a las vanidades de este mundo, a crucificarlas, a abandonarlas, a rastrearlas, como ahorita los científicos andan rastreando virus aquí y allá. Así también nosotros hemos de rastrear en lo profundo de nuestro corazón esos residuos, esos asentamientos o asientos de vanidades que ni cuenta nos damos, y como lo dije al principio, no pocas veces necesitamos del auxilio de un ministro sagrado que nos ayude a discernir y echar fuera, aunque sintamos como que nos mutilan. Así lo decía el Señor: si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo, córtale por lo sano, como decimos nosotros. Si tu mano es ocasión de pecado. Bueno, pues hay vanidades que están por allí muy metidas en el corazón y que hay que cercenar, hay que amputar, aunque nos sintamos mutilados, hay que arrojarlas y tirarlas lejos, y es mejor entrar sintiéndonos así al cielo que irnos a lo profundo del Averno con Luzbel, con todo y nuestras vanidades. Entonces, pues estamos llegando al final de esta reflexión que he querido compartirles, no sin antes leerles un texto de Santa Teresa de Jesús acerca de este necesario momento en que tenemos que adentrarnos en nuestra conciencia, porque ella en su castillo interior, una de sus obras, pues llegó a la conclusión: en la primera morada hay que entrarse adentro de sí mismos y descubrir, con el auxilio de la gracia de Dios, pues esas vanidades, echarlas fuera, reconocerlas, echarlas fuera, reconocer aquellas cosas en las que anda uno mal, pero necesitamos el reflector, la luz del Espíritu Santo, que es quien ilumina nuestra conciencia. Y este texto de Santa Teresa de Jesús lo pueden encontrar, esta versión es una versión de la Buena Prensa, pero de los años 60. Dice así, es el libro de la vida, capítulo 40, parágrafo número 10. Capítulo 40, parágrafo 10. Se los voy a leer porque en verdad a mí me ha servido muchísimo para reconocer cómo Dios ha iluminado mi conciencia, me ha ayudado a variar muchos rumbos en los momentos precisos. Dice así, pongan atención, ahí les va. Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, capítulo 40, el último, parágrafo 10. Digamos ver la divinidad como
un muy claro diamante, muy mayor que todo el mundo, o espejo, a manera de lo que queda del alma en esta otra visión, salvo que es por tanta subida manera que yo no lo sabré encarecer, y que todo lo que hacemos se ve en este diamante, siendo de manera que él encierra todo en sí, porque no hay nada que salga fuera de esta grandeza. Cosa espantosa me fue en tan breve espacio ver tantas cosas juntas aquí, en este claro diamante, y lastimosísima cada vez que se me acuerda ver qué cosas tan feas se representaban en aquella limpieza de claridad, como eran mis pecados. Y es así que cuando se me acuerda, yo no sé cómo lo puedo llevar. Y así quedé entonces tan avergonzado. No sabía, me parece, a dónde meterme. Les recuerdo, es Santa Teresa de Jesús, la doctora de la Iglesia del siglo XVI. Oh, ¿quién pudiese dar muy deshonestamente, muy deshonestos y feos pecados hacen, para que se acuerden que no son ocultos y que con razón lo siente Dios, pues tan presentes a la majestad pasan y tan desacatadamente nos sabemos delante de Él. Vi cuán bien se merece el infierno por una sola culpa mortal, porque no se puede entender cuán gravísima cosa es hacerla delante de tan gran majestad y que tan fuera de quien Él es son cosas semejantes. Y así se ve más su misericordia, pues entendiendo nosotros todo esto, nos frena. Concluyo. Me ha hecho considerar, si una cosa aquí deja espantada el alma, ¿qué será el día del juicio? Majestad claramente se nos mostrará y veremos ofensas que hemos hecho. Corto y breve, comencé a suplicar a su majestad por bueno, o sea que la iglesia, no crean que esto está hablando de pecados de gente mundana que no es de iglesia, está hablando de nosotros, los que conformamos la iglesia. Cuán necesitados estamos, pues, de discernir, reconocer las vanidades que hay en el fondo de nuestro corazón, repudiarlas, despreciarlas y entrar en una vida de humildad, en el espíritu, humildad también en lo. Y con esto concluyo, queridas hermanas, este tema fuerte de conversión y de a nuestro Dios en el ámbito de un combate, en el contexto de un combate espiritual que necesita de terminar. Amén. Amén, Padre, muchas gracias. Gracias por la reflexión que nos permite ver cómo desapegarnos de todas las cosas de la tierra y nuestra mirada puesta en Dios. Pilar Hernández le pregunta, le pregunta que cómo puede hacer para marcar su mal humor. Primero
que distinguir que el mal humor es una consecuencia. El mal humor es un síntoma. Entonces, si nosotros nos quitamos el mal humor nada más superficialmente, pero no nos vamos a la raíz de lo que está produciendo ese mal humor, entonces, pues lo que estamos haciendo es podar el mal humor. Y el mal humor, pues, va a estar realmente apareciendo. El mal humor, yo he detectado que la raíz del mal humor es una frustración continua a partir de que nosotros, no pocas veces, en lugar de configurarnos a la voluntad de Dios, hacemos nuestra libre y soberana voluntad. Cuando eso hacemos, erramos. Y cuando erramos, sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Y esto, pues, genera un mal humor y cuidado, ¿eh? Cuídense porque ahí les voy, porque ando de malas. Y andar de malas me funciona. No, la ira, pues es un pecado capital y me puede llevar cosas muy desagradables a mí y a los demás, en contra de los demás. Entonces, pues sí, yo le pido a esa persona que haga mucha oración para que el Señor la ayude para la virtud de la paz, tener más paciencia y buena cara frente a la adversidad, ¿verdad? Que de donde la alegría. A mí la moral le pregunta que diario se consagra ella al corazón de Jesús y luego ella consagra a su esposo y a sus hijos a los sagrados corazones de Jesús y de María, y le pregunta si esto es válido. Pues claro que es válido, solo que la consagración va mucho más allá que una recitación de una oración o de alguna jaculatoria. No debemos, en mi opinión, como utilizar fórmulas como si mágicamente ellas por sí solas pudieran hacer las cosas. Tenemos nosotros que entrarle justamente a todo este sistema de conversión. Entonces, si la voluntad de Emilia, la voluntad de la persona no participa en el deseo de separarse del mundo, que eso significa consagrarse, separarse de los criterios del mundo para conservarse en la voluntad de Dios, mientras esa voluntad no exista, pues los actos, las fórmulas van a permear, no van a inverse, es decir, no fructuosas. Necesitamos entonces poner toda nuestra voluntad en unirla a la voluntad de Dios. Entonces, la fórmula de consagración producirá todos sus frutos. Me están diciendo, David Tobar, que será recomendable que después de la consagración haya como una especie de seguimiento para todos los consagrados y periódicamente algunas charlas para ellos. Sí, se está viendo eso y yo creo que sí va a haber. Pero ya les avisaremos con tiempo. María Lugo le pregunta que si en cualquier misa de las del 13 de mayo se puede ya consagrar. Bueno, pues claro que uno busca un día como el 13 de mayo para hacer una consagración formal. Entonces, cualquier misa de ese día, por supuesto, es un día favorable, muy significativo para cualquiera el consagrarse. Pero hacerlo fuera de ese día no le resta nada, ningún valor, no le resta ningún valor a la consagración. Sí, como la voluntad está puesta en renunciar, separarse de los criterios de este mundo para conservarse en Dios nuestro Señor. Sonia Hernández le pregunta que en Colombia están ellos en paro y no han podido salir a confesarse ni tampoco comulgar misa. Dice si es la consagración por TV, de manera digital, como lo estamos sugiriendo. Sin duda alguna que Dios no tiene límite, ningún esfuerzo ni ningún recurso para hacer llegar su misericordia, su protección y todos los beneficios que proceden y se derivan de un acto de consagración. Así es de que perfectamente pueden, ¿no?, a través de los medios digitales, como se está sugiriendo en este canal.
Guadalupe Martín dice, padre, la desconfianza en mi esposo es vanidad. He luchado muchas veces contra esto por dejarlo y cuando creo que lo supere me doy cuenta que no es así, me cuesta mucho trabajo. La desconfianza puede ser originada por una de dos razones. Una, algún impacto de alguna infidelidad o de alguna situación en la que haya caído el marido y que no se borra de la memoria de su mujer, produce efectos pero catastróficos. Esa puede ser una. La otra, que existiendo la primera razón, sin embargo, la inseguridad que en sí misma tiene la persona fabrica historias. Y en esta labor de fabricar historias, tiene metida su pezuña el demonio para que la mujer desconfíe de su marido que es inocente, pero por default desconfía por esa inseguridad que tiene en sí misma. Esto, pues, tiene medios y conexión, con mucho esfuerzo, pero no sea mal una terapia de pareja, porque la desconfianza genera toda la guerra y es el paso previo justamente a un conflicto mayor. Entonces, pues yo les digo a esta persona y a todas las personas que se encuentran delante, que se revisen bien, que también recurran a una terapia de pareja. Muy bien, también estos medios naturales. No estima esfuerzos ni recursos para generar bien matrimonio. Así es que éntrenle. Muy bien, dice, nosotros tenemos aquí una iniciativa en Ejército de María, que es otra iniciativa que tiene por objeto atender a todos los consagrados que tienen dirección espiritual o que quieren dirección espiritual. Hay una lista de sacerdotes que de manera virtual ayudan a las personas en diferentes partes del mundo. Si quieren, mándenme un WhatsApp 55 30 23 60 56 55 30 23 60 56, ya me ponen quiero dirección espiritual, me llamo con su nombre y de ahí ya las remito a un grupo donde de ahí las remiten a los diferentes sacerdotes. Muy bien, dice, necesito ayuda urgente, estoy preparándome para la consagración y estoy en medio de una gran tribulación, no tengo un sacerdote a quien recurrir, ya le informamos de los sacerdotes. ¿Qué le puede sugerir frente a la tribulación cuando se está preparando uno para la consagración? Que suele suceder, es como que el que se quiere consagrar lo tiene más difícil en su vida. No sé si pueda tener acceso a alguna iglesia o sagrario. Yo, por experiencia, cada vez que me he sentido atribulado, recurro a la oración frente al sagrario y ahí me quedo mucho rato, y es el Señor el que me ayuda a pasar por en medio de la tribulación. ¿Recuerdan ustedes aquello de las serpientes que mordían al pueblo de Dios en el desierto cuando atravesaron por una zona de serpentario? Pues miraban a la serpiente de bronce que estaba levantada en alto en un poste de palo en forma de cruz y ya no morían. Pero eso no significa que no fueran mordidos. O sea, siguieron con la calamidad de las mordeduras, no morían. Entonces, en este mundo por el que transitamos, pues recibimos muchas mordeduras que no son de muerte. Hay que aguantarlas y ofrecérselas al Señor. Cada tribulación que tú puedas ofrecer al Señor en el sagrario por manos de María, la Virgen María los transforma en flores. Es de que entre ofrecerle una flor y ofrecerle un arreglo floral de tribulaciones, ¿qué preferirías ofrecer a Dios? Bueno, pues si tienes la oportunidad y la ocasión de ofrecerle todo un ramillete de tribulaciones que van a ser hombres, hazlo, aprovechalo. Vuelvo a repetir el número de WhatsApp, es 55 30 23 60 56, 55 30 23 60 56. Dice Victoria Pérez, ¿de qué manera se puede hacer eso de cortar las manos? ¿O solo es una metáfora? Claro, es una parábola de nuestro Señor Jesús, a no ocurrir arrancarse el ojo
ojo y Se tirarlo cortan las lejos, manos. una mano o un pie, ¿no? Es metáfora, es metáfora. Tranquilos, tranquilos. Sí, claro. Emilio Almada, me acabo de separar y estoy en una guerra espiritual muy dura. He aprendido bastante de Sor Faustina Kowalska, pero ¿qué consejo me puede dar para dejar todo en manos de Dios? Oírlo es fácil. ¿Me podrías repetir esa pregunta? Dice Emilio Almada, me acabo de separar y estoy en una gran guerra espiritual muy dura. He aprendido bastante de Sor Faustina Kowalska, pero ¿qué consejo me puede dar para dejar todo en manos de Dios? Oírlo es muy fácil, es decir, cuando dicen, deja todo en manos de Dios, pues eso está muy fácil, pero ¿qué consejo me da? La separación, sin duda, es uno de los dolores más grandes que pueda padecerse a lo largo de la vida. Es uno de los dolores más fuertes y graves que se pueden tener en la vida. Si las rupturas en los rasgos son durísimas, ahora una ruptura en un matrimonio en donde se ha echado la casa por la ventana, donde se ha confiado del todo por el todo, donde se ha puesto todo para que aquello salga a flote y la cosa fracasa, en realidad es una especie de bancarrota. Se desfonda el... Bueno, pues ante esas situaciones, Cristo, Eucaristía. Hermano, no te vayas a ninguna otra. Asume esa especie de viudez virtual. Asúmela y apechuga. Y no te separes del Santísimo Sacramento. Y verás cómo el Señor va a ir compensando, te va a ir llenando, te va a ir volviendo a recobrar lo que te hizo falta. Pero ciertamente hay que reconocer que es una situación que queda uno, no, pero muchísimo. Pero cuando pasan a través de estas noches oscuras, Cristo los santifica y los lleva a un estado de iluminación más perfecto que el de antes. Por eso, querido hermano, no trates de resolver el problema quitando un clavo con otro clavo. No te metas en eso, sino que explora en esta prueba fuerte por la que te está metiendo. Conclusión, al Santísimo Sacramento. Confiésate, comulga y mantente. Y también le recomendamos que vean la película del Gran Regalo de Juan Manuel Cotelo, donde un esposo recobra a su esposa a través de la oración por muchos años, 7 años. Reza él por ella y la recobra y restaura a su familia. Pero vela, te lo recomendamos mucho. Se llama El Gran Regalo de Juan Manuel Cotelo. Lo vas a encontrar aquí en el YouTube. Señor Jesús, después de la consagración hay una hora específica para rezar el rosario, o es a cualquier hora que puedes rezar a cualquier hora. Luego, Padre, ¿qué puedo hacer para no sentirme tan angustiado cuando siento tantos ataques del enemigo? Muchas gracias. Bueno, el enemigo aprovecha, esto lo aprendí en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con Salomón Rajain, en el que les platiqué. El demonio aprovecha nuestras fragilidades de nuestra naturaleza. Si tu cuerpo anda mal en algo, si tu química sanguínea anda mal en algo, si tus neuronas no andan bien, tienes que ver al doctor, porque allí entonces se aprovecha Satanás para exacerbar tu ansiedad, tu angustia, y resulta que lo que está faltando allí, pues es quizá alguna vitamina, anémico, te bajas con otra cosa. Entonces, yo cuando situaciones inmediatamente les pido que en la parte corporal, que se revisen bien de todo al todo, un check-up, y de repente ahí resulta que está faltando en algunos potasio, en algunas les está faltando otro elemento que los pone mal, y es cuestión de ir equilibrando aspectos naturales con los aspectos sobrenaturales. No toda la carga media la gracia.
lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Gracia supone la naturaleza. Si nuestra naturaleza de nuestro cuerpo anda fallando en algo, cuestiones hormonológicas, hermana, te tienes que atender y entonces que ocurre con ya para que Padre, se me está cortando la suya. demonio Se me está cortando la señal con usted. No sé si algo está pasando con su señal. A ver, nada más si me repite la parte final que usted dijo. ¿En qué momento? La parte final. Estaba yo diciendo. Sí. Estaba yo diciendo que lo que dijo Santo Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza. Es decir, si la naturaleza está traqueteada en algún punto, que está enviando señales de, oye, cuídame, atiéndeme, bueno, pues una buena confesión pues, no va a curar a la persona que está enferma. La persona que tiene que atenderse con el especialista. Es justamente cuando se trata de cuestiones de angustia, a veces que no se entienden, a veces es la falta de alguna hormona o de algún elemento. Entonces, eso es lo que yo les pediría a quienes sufren, a pesar de la oración, a pesar de estar en estado de gracia, a pesar de estar confesados, de comulgar y todo, que sigue la ansiedad, sigue la angustia, chéquense. Ok, Cristina Rosa Juárez Sánchez, ¿cómo se distingue la afición de la verdadera fe? No sé qué se refiere. De la verdadera fe. Ajá, la afición de la verdadera fe, o sea, una especie de como de devoción, yo creo que se refiere a la devoción, ¿no? Una acción puede ser una devoción, ¿no? Una devoción a algo dentro de nuestra fe, a la verdadera fe. Sí, bueno, sin duda alguna, y aquí entra mucho de lo que tal vez ya se ha meditado, la verdadera devoción, el tratado de la verdadera devoción, estos tratados que nos introducen a la vida devota como San Francisco de Sales, nos permiten ir comprendiendo cómo la verdadera fe, la verdadera devoción es aquello que nunca una unión con Cristo, y en esa unión con Cristo hay definitivamente consecuencias en cambios en la diaria. Entonces, una persona que se dice, ¿no? La fe, pues no, pues, ¿cuál fe? Es fanática, pero es fanática del corazón de Jesús. Ahí tenemos que poner mucha atención, porque a lo mejor sean muchas más personas fanáticas que las verdaderas devotas del Sagrado Corazón o de la devoción que tengan. Tenemos que estar siempre muy, muy al día de cómo se encuentra nuestra alma. Si nuestra alma está produciendo frutos buenos de paz, de paciencia, de alegría, sin duda alguna que esa devoción es verdadera. Pero si nosotros somos aficionados, o como les decía yo, de esa otra manera, pero no producimos frutos, sin duda alguna ahí tenemos un patrón, un marco de referencia para poder distinguir una cosa de la otra. Le pido a Laura Moreno que me... Perdón, dígame usted. No, la palabra fanatismo yo creo que es la que quisieron emplear. Hay una chica que se llama Laura Moreno que me dice que pase su pregunta al padre, pero no la tengo, Laura, si la puedes volver a repetir para que la vamos a ver. Mayra de los Ríos le pregunta, ¿los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola pueden ser una guía de consulta en algunos temas específicos en el crecimiento espiritual? Sin duda alguna que como lo hice yo, ¿verdad? A mí me sirve mucho tener los ejercicios. Pero estos ejercicios fueron diseñados por San Ignacio para directores espirituales. Y si se quieren obtener los frutos que él pensó, que él concibió,
pues entonces hay que encerrarse 4 semanas. Eso no significa que no te puedan ser útiles algunos que otras reflexiones que vienen en las anotaciones. Yo, pues después de haber tomado mis ejercicios espirituales, sigo teniendo como un pequeño vademecum que me ayuda a recordar las reflexiones que se hicieron entonces y las trato de aterrizar al tiempo actual y a las circunstancias personales en las que yo voy. Así es que yo recomiendo totalmente que tengan en la cabecera de su cama los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Si hay cosas que no entiendan, se va a entender por qué no las entienden, porque esto necesita una dirección y un director espiritual. Aún así, de todas maneras, a falta de directores espirituales, a falta de más sacerdotes, el Espíritu Santo compensa suficientemente y ayuda, como lo hizo con Santa Teresita del Niño Jesús, que a ella pues adoptó un director espiritual, pero el director espiritual tiempo, y cuando lo tuvo, lo mandaron al África, y ella le mandaba cartas y cartas, y por cada 12 cartas andaba, recibía una pequeña. Entonces, decía ella, pues me aboqué a abrirme al Todopoderoso y él completaba todo lo que me hacía falta. A mí en una ocasión se me ocurrió leer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Por cierto, que los quiera comprar, los puede encontrar en la iglesia de Clavería, en la Nueva Clavería, y es el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y sí, más muy fuertes. O sea, lo dejé de seguir porque no tenía yo la dirección, y sí me pareció que yo entraba en una dimensión que por el solo hecho de leerlo era como si San Ignacio de Loyola estuviera viviéndolo. Una cosa súper especial, y sí les recomiendo que tengan dirección espiritual para los ejercicios de San Ignacio de Loyola, o que estén muy avanzados espiritualmente, ¿verdad? Porque sí es fuerte, es muy fuerte. Alejandra Luna Ornelas nos pregunta, padre, ya sé que hay muchas vanidades, pero ¿nos podría decir cuáles son las más comunes en que caemos? Bueno, para esa pregunta tengo a San Juan de la Cruz. Él nos dice lo siguiente: San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, libro 3, capítulo 22, parágrafo 2. Los daños espirituales y corporales que derecha y efectivamente se siguen al alma cuando pone el gozo en los bienes naturales se reducen a 6 daños principales. El primero es la vanagloria, la presunción, la soberbia, la desestima del mismo. Segundo daño es que mueve el sentido a complacencia y deleite sensual y lujuria. El tercer daño es hacer caer en la adulación y alabanzas vanas, en que hay engaño y vanidad. El cuarto daño en general, porque se embota mucho la razón y el sentido del espíritu también, como en el gozo de los bienes temporales, y aún en ciertos manera mucho más, y así sucesivamente. Entonces, pues ya aquí él va haciendo una especie de inventario de modos como las vanidades se concretan en nuestra vida, y retoma el segundo género de daños. Dice que es en sí el segundo es el que mueve el sentido a complacencia y deleite sensual. O sea, por ejemplo, la belleza corporal. Dice aquí lo que sigue, aguas, cuando la vanidad está puesta en la belleza corporal. Dice, volví a hablar de aquel segundo daño, que contiene en sí daños innumerables, aunque no se pueden comprender con la pluma ni significar con palabras. No es oscuro ni oculto hasta donde llegue y cuánta sea esta desventura nacida, gozo puesto en las gracias de hermosura naturales, puesto que cada día, por esta causa,
se ven tantas muertes de hombres, tantas honras perdidas, tantos insultos hechos, tantas haciendas disipadas, tantas emulaciones y contiendas, tantos adulterios, estupros y fornicaciones cometidos, y tantos santos caídos en el suelo, etcétera, etcétera. En fin, qué bueno, esa pregunta fue muy fuerte y también proporcionalmente la respuesta. Pero pues es el tapiz mosaico que vemos a nuestros alrededores cada día. Así es. Me pregunta Carmen González, le pregunta, si ayer me enojé mucho e hice una maldad, hoy como es pecado, aunque hice un acto de contrición y planeo confesarme mañana, pues depende de la maldad que haya hecho. Bueno, miren, y yo les recomiendo la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 al 28. San Pablo dice, es normal, enojos, o sea, eso es de cada día, ¿no? Un arrebato, con tal de que ese enojo, ese arrebato, no lo conozca al atardecer o la puesta del sol, según la traducción. Que la puesta del sol no conozca tu enojo. ¿Qué significa eso? Pues que no lo hagas de emoción, o sea, que no tarde más tiempo de lo normal, el enojo. Pero si tú lo llevas a la cama y le estás dando vueltas y vueltas y amaneces de malas y le sigues, y hay veces que duran años, Entonces, pues ahí es donde está el pecado. Si seguiste dominar los efectos de ese arranque de ira y en una contrición perfecta comulgaste, no hay problema. Pero sí hay que ir a hacer las resanaciones necesarias con la persona que resultó herida y llegar y apapachar y pedir perdón. Es de sabios pedir perdón, Entonces, si allá no sabemos la maldad que hizo, ella dice que hizo una maldad, pero quién sabe qué maldad hizo. Entonces, digo, no lo juzgo, simplemente, pues, lo mismo, no sé, hay gente que te hace la maldad, poncharte las llantas, de romperte los cristales del coche, de atorarte la puerta que no puedas salir, pues depende de lo que te hayan hecho. Pero sí tiene que restituir esa maldad, tiene que restituir y avisarle a la persona que se la hizo, la verdad. Por supuesto, así es. Digo, las maldades se hacen por algún arranque de enojo. Claro, y deben controlarlas porque hay muchas cosas que se pierden por ese enojo, y hay personas que han quitado la vida a otras por enojo. Es precisamente es muy delicado, es súper delicado el enojo. Dice Ángeles Velázquez, si no estoy casada por la iglesia, ¿me puedo confesar aunque sé que no puedo comulgar? Bueno, lema, aquí la comunión y la confesión están enlazadas. Si tú quieres confesarte, pero estás viviendo en estado de pecado, pues, ¿cómo te puedo yo absolver de unos pecados, pero no te puedo absolver del pecado mortal en el que te encuentras? Si no puedes comulgar es porque estás en una situación irregular, ¿verdad? En la que pues no es posible comulgar. Entonces no puedes, si tú vas a confesarte por pecados, pero sigue vigente el pecado principal, entonces la confesión es una confesión con efectos nulos. Hay que confesar y quitar el pecado que está allí, el pecado que te está llevando a alejarte de la Sagrada Comunión. Entonces, pues, obtener una absolución por pecados menores, pues no opera, no es así. La confesión o absuelve la totalidad de los pecados que tu conciencia te está arrojando, ¿verdad? O no funciona la confesión, nomás por unos sí y por otros no. Como ocurre cuando alguien confiesa ciertos pecados, pero otros no, porque le da pena. Entonces, allí los efectos de la acción son parciales, mucho cuidado. María Graciela, fue María Graciela que nos preguntó. Alexander José, había estado muy bien, pero me he adentrado en la consagración y llevo 7 días muy mal, incluso del estómago. ¿Es liberación esto que me está ocurriendo? Tengo diarrea, tengo náuseas. Sí, como lo comentó en otra respuesta de otra de las preguntas, chéquese con doctor,
A lo mejor por ahí trae, pues, una infección gastrointestinal. A lo mejor trae alguna peligrosa, ¿no? Hay bacterias muy peligrosas. Puede traer hasta COVID. Así es. Entonces, pues no le estén echando tampoco la culpa al diablo en todo. O sea, hay cosas que son del orden natural que hay que revisar de inmediato. Si yo he oído personas que no, yo con oración me curo y terminan en el hospital. ¿Por qué me falló Dios? No te falló. Dios te mandó recursos para que tú te atendieras correctamente. No todo se arregla milagrosamente o con oración. Vivimos en este mundo y somos contingentes, vulnerables a los virus, a las bacterias y a todas estas cosas. Justos y pecadores por igual. Evelyn Frutos, padre, en esta preparación he aprendido que debo hacer más oración, pero soy madre de familia y siento que no me alcanza el tiempo y que no cumplo bien ni con lo uno ni con lo otro. ¿Qué hacer? Gracias. Bueno, en estos casos, como tú no eres contemplativa, pues entonces todas tus acciones encomiéndaselas al Dios Todopoderoso y cada una de estas acciones, obras, tareas, estarán consagradas al Señor y tendrán valor de oración, pero no te olvides de tener un espacio de intimidad con nuestro Dios, aunque sea de 10 minutos, aunque sea de 10 minutos. Por eso es que apareció aquella devoción de las 3 Aves Marías. Mi vocación al sacerdocio comenzó con la devoción de las 3 Aves Marías. No tenía yo tiempo para rezar un rosario todos los días, ¿no? Y si me daba tiempo, me ganaba el cansancio. Entonces conocí en un folletito así chiquitito, ¿no? Una devoción sencillísima, las 3 Aves Marías. Y las 3 Aves Marías las rezaba yo muy bien. Y de ahí me empecé a aprender otras oraciones, otras ejaculatorias, y empezó una vida de oración insospechada que me llevó al sacerdocio. Entonces, pues que no se atormente esta persona y rece cuando menos, pues las 3 Aves Marías. A veces a nosotros los sacerdotes tampoco nos queda tiempo o fuerzas para hacer las oraciones canónicas. Nada, ¿no? Hay que confesarlo abiertamente, a veces no nos da tiempo o fuerzas, ¿no? Pero, pues ahora sí que con un ángelus y al suelo, ¿sí? A dormir, ¿no? Ya no nos da chance a veces ni para rezar las completas. Dice María Graciela Ávila Velázquez, mi esposo y yo nos divorciamos por infidelidad. En su momento le insistí en que buscáramos ayuda de pareja, nunca aceptó. ¿Ya no debo insistir? No sé en qué estado se encuentre la situación. Nunca dejen de insistir, pero cuando solamente uno de los dos insiste y el otro no, pues eso es señal de que la cosa ya no tiene remedio. Y cuando hay un remedio aparente, pues la persona que insistió empieza a llevar una vida de infierno porque también es ocasión para que el otro se desquite y le haga ver su suerte. Mi recomendación es que si después de un tiempo razonable de insistencia no hay respuesta, pues es mejor entonces la separación. La separación está también prevista en el Código de Derecho Canónico. La separación simple, ¿verdad? Con el obispo, si se pide esa autorización para vivir aparte. No para andar viviendo licenciosamente, ¿no? Sino por para evitar mayores destrucciones. Yo siempre necesito que también busquen restaurar su matrimonio, porque el sacramento es tan grande, tan hermoso y tan poderoso, que también pueden luchar por restaurar su matrimonio. Y ningún esfuerzo será poco para restaurarlo, porque es una familia. Entonces también que lo valoren, que valoren todo ese orgullo que no quieren ceder y que tanto es que pueden hacerlo, ¿no? O sea, hay cosas, como usted dice, tan delicadas que pues es mejor la separación, pero cuando hay buena voluntad puede lograrse mucho. Dice Padre Zúñiga, una que nos preguntó de la angustia, dice, pero para ir al doctor, un médico especialista, a veces es muy caro y las medicinas son muy caras porque padezco angustia y ansiedad, ¿qué hago?
Bueno, pues ese es el problema. Padece angustia y ansiedad, y eso refiere a algún problema del psicológico o neurológico o a cualquier otro. Ciertamente, todo médico pues implica gastos, pero ante una situación que parece ser permanente o muy prolongada, no hay más remedio que invertirle. Hay que invertirle. No Hay que de que invertirle, qué la gusto. oración, por supuesto, ¿verdad? Pero si hay una falla, un problema allí que tiene su origen en el metabolismo, en las hormonas, en la tiroides, no sé, hay muchas cosas que también hombres y mujeres, por no atenderse, pues hacen durante muchos años sin saber que eso tiene con una asistencia médica adecuada. Y hay lugares, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay lugares gratuitos del gobierno en donde la persona puede atenderse de manera gratuita. Busque esos lugares de manera gratuita. Los hay en diferentes lugares. Hay esta asistencia por parte del gobierno. Una persona que nos pregunta, Nilsa Palomino, que si se mandó a hacer una misa por su consagración el día 13 a las 7 de la mañana en Colombia. ¿Está bien? Pues sí, pero tiene que hacer ella su oración de consagración. O sea, independientemente de que se mande a hacer una misa especial, ella lo puede hacer, pero tendría que hacer la oración de consagración, o sea, leerla y hacer ese compromiso. ¿Cómo ve, padre? Bueno, como yo les digo, no soy muy amigo de considerar como algo mágico el día, la hora, ¿no? Porque entonces nos metemos a cosas medio esotéricas. San Juan de la Cruz también habla de ello en los últimos capítulos de su vida al Monte Carmelo, libro 3, donde dice, no estén buscando truécanos y retruécanos para obtener el favor de Dios. Es decir, no hay como ser sencillos y encontrar la misericordia de Dios en todo lugar y en cualquier momento, más como lo manda la iglesia. Entonces, pues, si no es en ese día, si no es a esa hora, si no es sin tal o cual fórmula, hermana, hermano, no te preocupes, abandónate a la misericordia de Dios, pero hazlo con sinceridad de corazón. Cuando buscamos una fecha en especial, pues es para ponernos de acuerdo, para hacer un acto colectivo, comunitario, que exige esfuerzo, que exige trabajo. Entonces, por supuesto que no va a ser igual de fructuoso una consagración hecha sin preparación que una consagración hecha con todo de causa y con este esfuerzo que está como parte. Milagros me pregunta, ¿cómo sabemos que caemos en fanatismo religioso? Bueno, eso se parece a otra pregunta, ¿no? De afición. El fanatismo religioso, de ello nos pueden acusar todos los del mundo por simplemente dedicarle una hora a nuestro Señor en misa los domingos. Basta eso para que el mundo no se nada, ¿no? Es la misma palabra. Rezas el rosario, es un fanático. Eres un fanático, ¿no? Te la mantienes desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. No, bueno, pues es que ahí estás llevando cursos, estás en la escuela de pastoral, estás conectado, en fin, de ellas y otras que se pueden, pero no es porque seamos fanáticos, sino porque pues nos vamos consagrando sin saber cómo ni cuándo, nos vamos consagrando en el tiempo, en el espacio, al Dios mismo. Entonces, pues no es fanatismo. ¿Qué sí es? Yo veo que hay gente en otras religiones mata por su Dios y creen que están prestando un servicio a Dios, y eso el Papa ha dicho abierta y declaradamente en varias ocasiones. No solamente el Papa, otros papas también lo han dicho. No utilizar la religión para cosas de violencia y otras más, ¿no? Entonces, pues sí, el fanatismo religioso puede ser confundido con este afán de encantarle a Dios, de dedicarle tiempo, dedicarle espacio a acciones, pero no es
fanatismo, porque en cuyo caso todos los santos más los mártires, esos, no, pues esos fueron archundra fanáticos, y no, pues fueron gente que ejercitó las heroicamente, y hacia allá debemos a todos. María Vázquez, no tengo tu pregunta. Aquí la tengo. Mire, dice, pregunta, ¿cómo saber si una persona es atacada por el maligno o es otra cosa? Ya vamos a acabar, chicos. Simplemente quiero estas últimas preguntas y ya, que son sencillitas. Bien, primero tienen que ponerse en manos de su párroco o de su rector, del padre que les quede más cerca o el de su confianza. Pónganse primero en manos de ellos, no se pongan ustedes a autodictaminarse. Esto es como en el mundo de la medicina, el que se autorreceta, o sea, comete un grandísimo error, ponerse en manos del especialista. Y aquí el especialista, pues es el sacerdote. Entonces, una vez que el sacerdote ha estudiado el caso, entonces el sacerdote puede dar algunos remedios. Pero si el sacerdote desde el principio ve que el caso es para un exorcista, bueno, pues entonces ya lo encamina al exorcista. Pero lo común es, primero, como el médico general, ¿verdad? Primero el médico general establece algunos medicamentos, algún diagnóstico. Si esto escapa ya a su competencia o al área de su conocimiento, ya lo canaliza al especialista. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es ataque del maligno, sino que es simple y sencillamente los efectos del pecado mortal, de estar viviendo en pecado mortal o en un pecado venial, pero habitual, de esos que son corrosivos, ¿no? Y entonces empieza uno a confundir la acción del demonio de manera directa con las secuelas y las consecuencias propias del pecado. Dice aquí Freddy Forero, me atormentan muchos pensamientos en contra de Dios, cruzan como flechas mi mente, ¿qué puedo hacer? Rápidamente ponte en manos de tu sacerdote más cercano, porque ahí sí es posible que haya una influencia de Satanás. Para que le diga qué hacer. También dice, para conseguir el libro, el de los ejercicios espirituales en la nueva parroquial, aquí está en la calle de Floresta, en México, en la Ciudad de México. Yo ahí lo compré y es una edición nueva que tiene algunos comentarios, porque es difícil, es un libro de yo sí les quiero decir que no es un libro sencillito el de los ejercicios espirituales. No esperen así que se lo van a leer como novelita. Está difícil. O sea que, y también por el lenguaje que utiliza, por lo menos, pero esta edición tiene como puesta del lenguaje asequible a quien lo lee, que es en este tiempo, pero es la nueva parroquial, librería nueva parroquial que está en Floresta. Y ya para terminar, mis hermanas me dicen que es pecado tener imágenes religiosas, que hace que no adorarás imágenes de yeso, plata, etcétera. Hay días que me ponen a pensar. ¿Qué piensa usted, padre? Ya con eso terminaríamos. Correcto. Bueno, como vemos, hay no pocos católicos que se han protestantizado sin darse cuenta, ¿no? Entonces, sí. Pues es por una falta de formación en la cuestión de la iconografía. La iconografía es parte de nuestra cultura religiosa, es evangelizadora, y cuando se consagra una imagen para la veneración particular o para la veneración pública, es porque entonces ha sido aprobada por la Iglesia y sugiere despertar veneración y devoción. No es adoración. Recuerde, las imágenes de la Virgen María y de los santos es no adoración, sino culto de dulía. Culto de dulía, y de la Virgen dulía, es decir, veneración, un amor grande por quien representa la imagen. No es que la imagen, el objeto en sí, cobre vida y se adore a
a ese cuerpo o a esa tela, sino que venera a quien representa. Así como tú tienes la foto de tu novia o de quien tú amas y la guardas y la traes en tu cartera, la tienes en el escritorio de tu oficina o algo, no es porque la estés adorando, sino porque amas a la persona que representa esa foto. Igualmente pasa así también con las imágenes. Yo veo una imagen hermosísima de la Virgen María de Fátima en medio de esta pantalla que tenemos y pues me recuerda a la Virgen María, a quien yo amo, con culto de hiperdulia, pero no es idolatría. Nada más te quiero predecir a Laura Moreno, no veo tu pregunta, Laurita preciosa, mándamela por WhatsApp y te prometo preguntársela al padre. La siguiente vez es la primera que pregunto, porque no encuentro tu pregunta, por más que la busco, soy ciega, no te pido una disculpa, pero no la veo. Padre, le quiero dar las gracias, hay muchas preguntas más, pero hicimos prácticamente casi todas. Darle las gracias, ya no quiero abusar de su tiempo porque es mucho tiempo, y el día de mañana lo que haremos es tratar de contestar otras preguntas. Les pido a las personas que están participando, si ya les contestaron su pregunta o es similar a una pregunta que se hicieron ya, para que le ahorremos al Padre el tiempo, ¿verdad? Ya vamos a preguntas que se refieran más al tema, al crecimiento espiritual, a cómo conseguir esa consagración y a la expectativa que tiene María de nosotros en la consagración para que el Padre nos pueda contestar y lo aprovechemos al máximo. Así que, Padre Carlos Zúñiga, muchísimas gracias, un abrazo fraterno y agradecerle luego su participación, que todavía no termina, estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. Denos su bendición para podernos despedir. Claro que sí, muchas gracias, Cecilia, y a todos ustedes, devotos de la Virgen María. Pues vamos entonces, el Señor esté con usted y la bendición y con tu espíritu. de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga, que tenga muy buena tarde. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima, hasta mañana. Dios les bendiga. Hasta luego, Padre.